Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay. Como siempre, agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta ustedes, entrar a sus hogares, a sus mentes a través de la influencia del Espíritu Santo, para que abramos su palabra y juntos vayamos en búsqueda de lo que es verdad, establecernos en Él, y vayamos entonces en búsqueda de su salvación, de su redención, para establecernos en ese país mejor que Él ha ido a preparar para todos los que le aman y le temen. Vamos a estudiar un poquito hoy acerca de lo que es esas ilusiones del año nuevo, en el cual la gente se monta con el cuento de que año nuevo, vida nueva, pero estamos viendo que cada vez es todo lo contrario. Los años no cambian, siguen siendo los mismos, el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo, y la vida para muchos no es nueva, sigue siendo la misma vida de todo el tiempo y de todos los años. Y por eso les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal
en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. 538 después de Cristo. Más de 5 siglos después de que Cristo fue al cielo. Eso es para pensarlo de que no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron y pervirtieron la santa y eterna ley de Dios, sino los papas, los arrogantes y altaneros papas, los que cambiaron y pervirtieron la santa y eterna ley de Dios. Dios hizo la ley la hizo Dios, un Dios eterno con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Dios hizo la ley la hizo Dios. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Único Dios vivo y eterno. No hay Alá, no hay Krishnas, no hay gurús, no hay Marajarás, no hay Budas, no hay Confucios, no hay Marías, no hay santos, no hay santas, no hay papas, no hay absolutamente nada de eso. Un solo Dios, uno solo, vivo y eterno. No es que cambia de nombre, que es el mismo pero con otro nombre, que es el mismo con diferente aureola, que es el mismo pero con diferente con palabra, que es el mismo pero con diferentes leyes, que es el mismo pero con diferentes maneras de salvar. No, queridos amigos, eso lo que le enseña el papado a la gente, que todas las religiones de este planeta son como perlas engarzadas en el hilo de la divinidad. Eso es una máxima satánica. Hay un solo Dios vivo y eterno. Ese es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que Él no cambia. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, que en el Padre nos dice el sabio Salomón que no hay cambio en el Señor, en su revelación y en su palabra. Dice todo lo que Dios hace en su revelación y en su palabra, nos dice el sabio Salomón allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, nos dice: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas y estos pastores arrogantes y altivos no le temen a Dios, no le tienen miedo a todos los juicios y las plagas que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite y le ponga a su palabra, como ha hecho el sistema romano papal y como están enseñando las iglesias evangélicas y cristianas, adiestrando y amaestrando a la gente en la rebelión. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Es tiempo de preparación, de renovación de nuestra vida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí tengo el conflicto de los siglos, te lo envío totalmente gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, lo que ha sido la historia de la humanidad desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está lo que fue, aquí está lo que está pasando. Vamos en el capítulo 37 de 43 que tiene este libro. Ya el fin prácticamente está terminando. Vamos en el 37
y literalmente para que termine la historia de maldad y de iniquidad solo faltan 2 o 3 capítulos y termina ya la historia. Ahí termina ya lo que tiene que ver con la redención, porque lo que viene es el juicio, lo que viene es la liberación del pueblo de Dios, lo que viene ya es el fin del conflicto, lo que viene es la desolación de la tierra. Son capítulos que nos hablan de todo lo que tuvo que ver y tiene que ver con el conflicto entre Cristo y Satanás. Gratis te lo envío, papá, mamá, para que conozca de dónde vino el sistema romano papal, para qué fundó Dios a los Estados Unidos, qué fue toda esa historia de la reforma, cómo fue que ocurrió la Revolución Francesa. Aquí está cómo se originó el mal. También está aquí cómo va a venir la libertad de conciencia a ser amenazada con leyes dominicales para devolverle la hegemonía, la supremacía al sistema romano papal. No se puede perder, papá, mamá, leer por usted mismo el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible de Jehová. 24 horas durará el día del Señor, y leer cómo va a ser el fin de la historia de la humanidad, el fin del conflicto entre Cristo y Satanás, la destrucción de todos los poderes que se rebelaron contra Dios, comenzando por Satanás, la raíz, y las ramas, todos sus secuaces y todos los que se fueron detrás del engaño y la mentira de Satanás. Y sobre la salud, el ministerio de curación. Pregúntame cómo se obtiene, y de paso apoyas este ministerio para que usted conozca, querido amigo, querida amiga, cómo el Señor en 1863 reveló todo acerca de la crisis que vendría en la medicina. Aquí está mostrado por el Señor cómo sería el colapso de la mega inhumana industria de la medicina. Aquí nos revela el Señor para que hubiese un pueblo que no temiera y que supiera y enseñara a los otros cómo es que verdaderamente nos curamos, cómo es que verdaderamente se recupera la salud, cómo es que verdaderamente debe cuidarse el templo del alma. Pregúntame cómo se obtiene el ministerio de curación, y de paso apoyas este ministerio para enviar cientos de estos a nuestros amigos televidentes. Las ilusiones del año nuevo, queridos amigos. Estamos viendo nosotros en la revelación del Señor, estudiamos que salvarse es muy fácil, que perderse es muy difícil. Miren ustedes todas estas cosas en las que la gente y el mundo prefiere perderse. Dice, el aliento de vida es gratis, el amor de Dios es gratis, el perdón de Cristo es gratis, la salvación es gratis, la vida eterna es gratis, la entrada a la verdadera iglesia es gratis. Todo esto se te otorga simplemente por creer en Cristo como su único y suficiente Salvador y guardar los mandamientos de Dios que están en Éxodo 23 al 17. El tiempo de gracia se usa en esta hora para degradarse. La gente está usando el tiempo de vida que Dios les está dando para degradarse. Miren esto, la entrada a la discoteca se paga, el cigarrillo que te mata de cáncer se paga, el licor que te enferma de cirrosis y te arruina la vida física, moral, espiritual, familiar y económica se paga caro, la droga que te embrutece y te enloquece se paga, la prostitución que te envilece se paga, la idolatría que te entontece y te infatúa se paga, el circo que te estupidiza y te entontece se paga, el poder del mundo que te alucina de codicia se paga, por ser miembro de una iglesia que te oprime y te arrastra a la perdición se paga, la muerte que es el fin de la gracia se paga, el crimen que llena de terror y miseria y de maldición a la humanidad se paga todo el tiempo, impuestos se pagan que despiertan codicia y corrupción en las naciones, todo eso se paga. Entonces la pregunta es, ¿por qué pagar por el pecado, la ruina, el sufrimiento, el dolor, el crimen, la tristeza y la muerte eterna, si el cielo, la felicidad, la salvación y la vida eterna son gratis? ¿Por qué, queridos amigos? Es ese cambio en la historia de la humanidad, cómo están siendo arrastrados los hombres
al sufrimiento, a la degradación, a la perdición eterna, y cómo se han dejado arrastrar y engañar por el papado y por las iglesias evangélicas y con todos los poderes de engaño que tiene el Papa en este planeta. Escrito está en Isaías 55:1 en adelante, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Mire, el Señor nos está diciendo aquí que todo es que gratis. Venga, compren sin dinero. Venga, compren sin dinero, sin precio, vino y leche para satisfacerse. ¿Por qué gastáis, dice el Señor, en el dinero en lo que no es pan, ni vuestro trabajo en lo que no sacia? Bebiendo, parrandeando, degradándose la gente, comiendo cosas que destruyen la salud y teniendo y acodiciando cosas que van a ser quemadas. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice el Señor, he aquí, dice el Señor, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que es verdaderamente vida nueva, no pagar por la degradación y la destrucción. El Señor quiere que nosotros salgamos de las tradiciones, todas estas tradiciones paganas que el sistema romano papal le impuso a la humanidad, a estos pueblos llamados disque cristianos, que los ha convertido en pueblos degradados por el juego, por el vicio, por la degradación, por la borrachera, beber, degradarse, maltratar el cuerpo, ser alevosos con la vida, el engaño, la mentira, la idolatría, la perdición. Todo eso dice que el Señor Jesús le mostró a la gente que estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en ese sacerdocio corrupto en el cual él denunció y desenmascaró. Dice que el carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente, como hoy también la gente tiene que conocer. El Señor dice que hay que decirle la verdad a la gente aunque no la crean, que hay que declararle la verdad a los hombres aunque sea por el oprobio que le impongan. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que lo de él no iba a ser agradado, que no iba a ser considerado popular, ni tampoco iba a ser considerado lo del Señor no iba a ser lo convencional para una sociedad degradada y destruida por el vicio y la maldad. Dice que Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos enseñaban según lo que decía la Biblia, lo que decía la palabra de Dios, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Hoy no hay que creerles ni lo que dicen de aquí de la palabra de Dios, ni lo que hacen, lo que sacan textos de la Biblia pero torcidos para enredar y engañar y llevar a la gente es por el camino que ellos quieren que la gente vaya. Dice que Jesús trató de libertar de la servidumbre de la tradición a todos los que deseaban realmente servir a Dios. Dice que en lugar de la tradición de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre eterno, el Señor de los cielos y de la tierra. Dice que en ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de las iglesias y las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran enseñando tradiciones, doctrinas y mandamientos de hombres. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Nos dice que la sustitución de los preceptos de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios no ha cesado. Eso sigue
intacto, igualito como eran los días del Señor. Dice, aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error, como lo vemos hoy en día. Exactamente es el conflicto entre Cristo y Satanás. Dice que cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil en aquel día en que Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. El Señor lo dijo, escrito está en Jeremías capítulo 10, versículo 2. No sigáis los caminos de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres, las tradiciones de los pueblos son vanidad. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Él odia las tradiciones, odia la idolatría. Todo eso es la tradición, todo eso es idolatría. Por eso dice que eso es vanidad, que hacen leños, que hacen, mire, la gente disfrazando todo el engaño, toda la mentira, todos los inventos que el sistema romano papal trajo de Roma, lo que inventó Satanás allá en Roma lo trajo el papado, y la gente corre a los centros comerciales a comprar basura para ponerles a todas esas cosas, lucecitas, lamparitas, para ponerle cordoncitos, colorcitos y toda esa cantidad de basura. La gente gasta el dinero en este tiempo en basura para complacer a ¿quién? Al diablo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Eso es lo que se ve en la historia de la humanidad. Año nuevo, vida nueva, dice la gente. Eso es lo que se recitó anoche. A las 12 de la noche, la gente llorando porque el año, feliz año nuevo, un feliz año nuevo, vida nueva. Pero todo instantáneo, como le gusta a la gente. Esto que sea así, instantáneo, sin ningún esfuerzo, sin ningún compromiso, sin Dios, creyendo en brujas, creyendo en agüeros, en hechicería, en superstición, teniendo el manual de astrología, de espiritismo. Eso es lo que a la gente le gusta. Año nuevo, ya lo leímos allá en Eclesiastés 1:9, donde nos dice el Señor que no hay nada nuevo debajo del sol. La idolatría ha hecho es que la gente se entontece, se ha embrutecido, se ha infatuado de tal manera que el mundo, la gente del fin del tiempo, del fin, todavía creen en ese cuento de años viejos y de años nuevos. El tiempo no envejece, amigos, ni se renueva. El tiempo es simplemente un don de Dios del cual se nos exigirá la más estricta cuenta a nosotros. Y todo en este planeta envejece y pasa, pero el tiempo no cambia ni vuelve atrás. Segundos, minutos, horas, días, años, todo sigue siendo exactamente igual. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El tiempo es solo un periodo de gracia o prueba que se nos concede. Es un paréntesis de 6,000 años llamado tiempo que el Señor abrió para extendernos su gracia entre la eternidad pasada y la eternidad futura. Para Dios no hay tiempo, para Él no existe tiempo. Dios no se mueve en el tiempo, Él se mueve en la eternidad, porque Él es eterno, pero le abrió al hombre un espacio de tiempo para reconciliarlo con Él a través de su Hijo Jesucristo. La Escritura nos dice allá en el libro de Romanos, en el en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que el tiempo, las profecías se acabarán. Las profecías se van a acabar. La profecía es el cuento de la historia. Si se acaban las profecías, se acaba la historia. Si se acaba la historia, se acaba el tiempo. Si se acaba el tiempo, se acaba el mundo. Y si se acaba el mundo, se acaba el conflicto entre Cristo y Satanás. Y si se acaba el conflicto entre Cristo y Satanás, se acaba el pecado y los pecadores. Y si se acaba el pecado y los pecadores, entonces
vienen cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Todo será ¿qué? Eternidad. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero la gente y el mundo siguen creyendo todavía ¿en qué? Siguen creyendo todavía en años viejos y años nuevos. No es eso lo que el Señor quiere renovar en nosotros. Cada día es una hoja en blanco que el Señor nos da. Cada día es esto, una hoja en blanco que el Señor nos da en el tiempo de gracia que se nos extiende, los años que se nos da de vida. Eso es lo que verdaderamente prima y que nosotros debemos valorar cada día. Queridos amigos, dice que el ángel guardián nuestro está tomando registro de cada pensamiento, de cada intención, de cada premeditación, de cada cosa que se hace, que se dice, de cada acto registrado. Todo queda registrado en la hoja de la vida, del tiempo de gracia que se te dio a ti, se te dio a mí. Y cuando estamos dormidos allí, inconscientes, dice que el ángel vuela a llevar el reporte suyo y mío al cielo. Eso es lo que es el tiempo de nuestra vida, porque eso es el tiempo de gracia, para la oportunidad que el Señor te da a ti, a mí, a nosotros, para que decidamos nuestro destino eterno. ¿De qué lado nos vamos a poner nosotros? ¿Del lado de la bandera ensangrentada de Emmanuel, que dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Cristo Jesús? ¿O del lado de la bandera de Satanás, la bandera negra de la muerte y de la destrucción eterna? Eso es lo que nos dice el Señor en esta hora de crisis intensa. Así que no es el año lo que es o debe ser nuevo en nuestra existencia, sino nuestra vida. El Señor quiere es que lo nuevo sea mi vida, tu vida, nuestra vida. El año es nuevo, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Eso es lo que la gente vive realmente. Para la gente el año nuevo, estamos en el 2022, el año nuevo, pero mi vida sigue siendo tal cual la misma vida. Sigo con la misma rutina, con los mismos hábitos, con la misma maledicencia, con el mismo carácter distorsionado, con la misma degradación, con la misma idolatría, la misma vida. Por eso el 31 de diciembre es en realidad el día de las mentiras, es la hora de las mentiras, de las falsas promesas. Voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, voy a hacer esto, este año sí voy a cambiar, este año voy a mejorar, este año voy a ser diferente. A las 12 de la noche están prometiendo, la gente jurando, ofreciendo, como lo vieron, ofreciendo, pidiendo perdón entre lágrimas, y a la 1 de la mañana enloquecidos por el alcohol, por las drogas, por los narcóticos, por el odio, por el rencor, por los celos, por la envidia, por la codicia. Entonces se están matando a golpes, a balazos, a puñaladas. Eso es el año nuevo para la gente. Por un ratico dicen que van a cambiar esa vida, y después al otro ratico están ya siguiendo con la misma rutina de la vida. No hay espiritualidad. Si todo eso fuera de Dios, si todo eso fuera de Dios, si todo eso es de Dios, si toda esa degradación, si todo ese aquelarre, si todo ese pandemonium, si toda esa maldad, toda esa degradación física, moral, espiritual, económica y total de la humanidad, si eso fuera de Dios, ¿por qué deja todos esos resultados? ¿Por qué todos esos frutos de tristeza? Esta es la hora en que muchos están llorando a los muertos, muchos padres lidiando por allá con un niño quemado, muchos otros llorando por que perdió un ojo, porque perdió las manos, muchos otros llorando allá porque quedaron en la ruina, porque se le quemó la casa, porque hay un quemado por allá, porque, queridos amigos, como dice el Señor, el mundo está entontecido, embrutecido, infatuado, y los ganadores de todo esto son las iglesias, son los pastores, son los comerciantes, son los políticos. Todos ellos son los que verdaderamente se lucran del dolor, de la ignorancia y de la degradación de los pueblos y de las naciones. Lo único nuevo debe ser nuestra vida,
en este tiempo del fin. Eso es lo que debería de apuntarnos nosotros. Y eso era lo que ocurría en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel también había un año nuevo, pero no era un año nuevo para degradarse, no era un año nuevo para comer marrano, ni para tomar toda clase de bebidas degradantes y toda clase de bebidas, como dice el Señor, venenos lentos pero seguros. No era de eso, no era para consultar a hechiceros, ni a brujos, ni a astrólogos, no era para eso el año nuevo, era el día de la expiación y consistía en verdaderamente tener una vida nueva, como nos lo dice el Señor allá en Levítico capítulo 16, nos dice el Señor que el día de la expiación era un día para limpiar, para purificar el templo de Dios de todos los pecados que habían sido confesados durante ese año por todo el pueblo allá a ese tabernáculo. Esa era la obra que se hacía, de limpiar todos los días, como les dije, de la página en blanco. Pues esta página en blanco sí se iba al cielo a través de la sangre del cordero. Allá era la sangre del cordero que remitía el pecado al santuario, al tabernáculo. Y entonces cada año, el séptimo mes, a los 10 días de cada año, una vez al año, allí entonces entraba el sumo sacerdote a hacer la limpieza y la purificación de todos esos pecados, y se les daba perdón y borrón y olvido y cuenta nueva. Eso sí era para el pueblo de Israel un año nuevo y una vida nueva, habiéndose ellos despojado y habiendo ellos puesto sus pecados sobre el cordero. Entonces ellos ya ese año entraban con una página totalmente en blanco de su vida, se hacían partícipe de los beneficios de la mediación de nuestro Señor Jesucristo allá en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso era vida nueva, y eso sí, comenzaba el año religioso. El mes séptimo, a los 10 días, en Israel comenzaba el año nuevo religioso. Eso era así en Israel. Y entonces nos dice acá en el libro de Levítico, en el capítulo 23, nos dice que no era un día de rumba, no era para decir mentiras, ni para jugar con los agüeros, ni con las supersticiones, ni con el grano de arroz, como la gente hizo anoche y como hacen tradicionalmente, y los curas le dan a eso bombo, y ellos están allí incitando a la gente y están siguiendo todo con el cuento del niño Dios y con el cuento del engaño y la mentira, y a todo eso le revuelven hechicería, brujería. Miren el zambumbe que hace el papado con todos esos engaños y con todas esas mentiras, y al diciembre le llaman el mes más religioso, y todos son doctrinas, dogmas e inventos del sistema romano papal en los cuales la gente se ha montado, y ellos son los que usufructúan de todo ese engaño, de la ignorancia en que han sumido a los pueblos. Entonces nos dice el Señor que no era con brujería, no era con hechicería, no era emborracharse, no era quemarse, porque es que tiene que haber quemados. Esa es una exigencia de diciembre, el culto a Satanás, es las fiestas a Satanás, es el mes del culto al diablo, totalmente, desde la alborada hasta el 31 a las 12 de la noche, todo se hace. A las 12 de la noche nace el niño Dios, a las 12 de la noche se hace la transición entre las velitas y la Inmaculada, a las 12 de la noche el año nuevo. Todo es en las tinieblas, todo es la obra de las tinieblas en este mes, y sigue la gente creyendo en todas esas cosas. No era un día para degradarse el año nuevo. Dice el Señor aquí en el libro de Levítico capítulo 23, versículo 29, dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Dice el Señor: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día. Concentración total, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué quería decir eso? ¿Qué quería decir que la persona que no se afligiera?
que no sintiera pesar por sus pecados, que no estuviera allí concentrado haciendo memoria para implorar el perdón a Dios allá y enviar esos pecados al santuario a través del sacrificio que estaba haciendo el sumo sacerdote, sería cortada del pueblo. ¿Qué quería decir eso? Quería decir sencillamente que esa persona no recibía los beneficios que el Señor estaba ofreciendo allí en ese día de expiación para limpiar y purificar su vida de todos los pecados del año viejo. Entonces esa persona no recibía los beneficios de esa mediación del Señor Jesús de purificar y expiar el pecado de su vida, y esa persona seguía con sus pecados. Y si al día siguiente de esa expiación moría, estaba en pecado, moría en pecado. Ese era el terror y el temor. Ahora no, la gente pasa años nuevos, años viejos, el año viejo, llegó el año nuevo. ¿Y qué cambio hay en su vida? ¿Qué cambia su vida? La gente con los mismos pecados, con las mismas transgresiones encima y siguiendo en la misma maldad, en la misma iniquidad. No hay nada nuevo, la vida sigue siendo la misma. Eso es lo que nos dice el Señor, y nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Tu vida no puede seguir siendo la misma. Mi vida no puede seguir siendo la misma, y más cuando se está llevando un registro de tu vida y de mi vida. Todos los pecados aquí que no han recibido perdón de mi vida, de todos los años viejos que pasaron, queridos amigos, eso usted sigue con esos pecados porque usted no los ha confesado a donde debe confesarlos, a Dios, que es el que recibe y escucha allá en el lugar santísimo del santuario celestial del Señor Jesús. Ese es el trabajo que Él está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial, como lo dice y escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Allá es donde está el Señor. ¿Cómo qué? Como sumo sacerdote, ministrando por usted y por mí, poniendo su oído a su confesión, a su arrepentimiento, a su clamor por perdón y por salvación. Eso es lo que nos dice el Señor. Esa es la obra que el Señor Jesús está haciendo. El diablo ha usado al sistema romano papal para que quite los ojos de la gente del cielo y los ponga en la tierra. En Él, Él perdona, Él le confiesa a todo el mundo. A Él, a la oreja de Él, es que hay que confesar los pecados. ¿Y la gente qué hace? Pues lo único que hace es hacer cómplice, lo único que hace es hacer partícipe, lo único que hace es hacer compinche a ese sacerdote, a ese cura, de todos sus crímenes, de todos sus pecados, porque él no tiene ningún poder para perdonar. La persona sigue con sus pecados y ha hecho al otro cómplice de sus crímenes y de sus delitos. Y eso es lo que nos dice el Señor. Vida nueva, año nuevo. Queridos amigos, puede que sea el año nuevo, pero la vida sigue siendo la misma, con los mismos pecados, con los mismos hábitos, con los mismos defectos en el carácter. Eso es lo que nos dice el Señor, que debe ser renovado. Lo único nuevo en esta hora debe ser nuestra vida. En este tiempo del fin es lo nuevo, como dice el Señor allá en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Oiga lo que nos dice el Señor allá en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mire cómo nos describe el Señor lo que Él quiere que sea nuevo en tu vida, en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Necesitamos estar ¿qué? En Cristo, contemplándolo a Él, siguiéndolo a Él, imitando su ejemplo. Él es nuestro modelo de vida para nosotros realmente estar cerca del Padre y cerca de las cosas espirituales. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas del año viejo pasaron, he aquí en el año nuevo todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y oigan lo que nos dice el Señor aquí en su palabra. Nos dice, hablándonos de eso, de la vida nueva, del cambio en nuestra vida. Dice: los que son hechos nuevas criaturas,
en Cristo Jesús manifiestan los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Dice, ya no se conforman por más tiempo con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe del Hijo de Dios siguen las pisadas, reflejando su carácter, y se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominante, ahora es manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero, ahora es serio y discreto. El que antes era borracho, ahora es sobrio. Y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si restituye la prenda, devuelve lo que hubiere robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, el pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Ese es el cambio, la transformación. El verdadero año nuevo debe ser una vida nueva en mi vida y un verdadero deseo de cambio, de no repetir eso, de no satisfacer más es aquello. En los días de Nerón, el lema de Nerón para dominar al pueblo, para tenerlo controlado, para tenerlo sumido en el letargo, era que al pueblo había que darle pan y circo, y eso es lo que están haciendo hoy. A la gente le están dando que un subsidio, que un pan, le están dando esto, pero el circo se lo están vendiendo caro. Carísimo es el circo en esta hora. Por eso el Señor dice que nosotros debemos de ser más inteligentes que esos tontos de allá que van al circo, y esos sí que siguen yendo al circo. Debemos nosotros ser inteligentes y apartarnos de todo eso, como el Señor nos dice aquí. Dice, cuando Cristo vino, cuando venimos, dice, a Cristo como seres errados y pecaminosos, y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, nace en nuestro corazón el amor a Él. Tenemos que buscarlo a Él para amarlo a Él por lo que Él ha hecho por mí, por ti, por nosotros. Dice, toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se hacen deliciosos y los sacrificios un gozo. Dice, el sendero que en el pasado nos parecía cubierto de tinieblas, ahora brilla con la luz, los rayos de luz del sol de justicia. La belleza del carácter de Cristo se verá en los que le siguen. Era su delicia hacer la voluntad del Padre. El poder predominante en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios, el amor es de Dios, no puede producirlo u originarlo el corazón inconverso. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y nos sigue diciendo más el Señor aquí. Dice, vivimos demasiado apegados a lo terreno. Eso es el asunto grave y delicado en esta generación que vivimos nosotros, es apegado que a lo terreno. Todos nosotros, las aspiraciones nuestras están aquí, cuando no tenemos sino unos cuantos años. Vivimos colgando de la nariz, del aliento que hay en nuestra nariz. Eso es de lo que depende nuestra existencia. No sabemos cuánto vamos a vivir. Aquí no hay promesas de tiempo para nadie de vida. Cualquier momento nosotros podemos bajar al sótano del planeta. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Dice el Señor, levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de Él. La gente no tiene tiempo para Dios. No tengo tiempo. No es que no me queda tiempo. No, es que no estoy muy ocupado, no tengo tiempo para absolutamente nada. La gente no piensa en Dios, no tiene a Dios en
en los planes de su vida, de su existencia. Y nos dice el Señor aquí que el hombre en su estado de inocencia gozaba de completa comunión con aquel en quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. La vida de Adán era como Dios verdaderamente lo estableció, y Adán era feliz. Nos dice aquí que el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien todo estaba escondido. Nos dice, mas después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Como todo el mundo hoy, no tengo tiempo, no, estoy muy ocupado, vamos allí, no, gracias, yo no voy a nada, no, es que eso es muy aburrido, no, ir allá a oír hablar de Dios, no, hay que leer la Biblia, no, eso está loco, libro viejo, un libro que no es progresista, un libro que no enseña absolutamente nada, un libro caduco, un libro, no, eso no es, ocultándonos de la presencia de Dios. Y dice, tal es aún la condición del corazón no renovado, no está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. El pecador, el transgresor, el que le gusta andar en pecados, en maldad, en iniquidad, en toda clase de hábitos, matando, robando, adulterando, idolatrando. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. El que vive hablando de vulgaridades y que se saludan es con vulgaridades, y que vive, y para todo es la palabra vulgar, y para todo es la grosería, y para todo es pensando mal, y es hacer así, hagamos así y hagamos acá. No, dice el Señor, que la compañía de los seres humanos no le agradaría. Y si se le pudiera permitir entrar en el cielo, si se lo llevara, tenga, aquí está la boleta, entre, dice, no hallaría alegría en aquel lugar. El espíritu de amor puro que reina allí, donde responde cada corazón al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses, sus móviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. El cielo sería para él un lugar de tortura. Ansiaría ocultarse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. Se vería ya en el despertar de su conciencia tan defectuoso, tan depravado, tan pervertido, tan arruinado en su existencia y en su carácter, que no encontraría en aquel Cristo bendito la luz y el centro de su gozo. Dice, no es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los malvados, como el papado enseña. No, todos vamos para el cielo. Imagínense llevar al cielo un bebedor, un borracho, un depravado, un pervertido, un violador, un cura pederasta, llevarlo allá al cielo. Cuando le enseña, no, se fue para el cielo, el Padre fue para el cielo, que el Santo Padre va para el cielo, todos van para el cielo, no, que el rico va para el cielo, no, que el amigo nuestro va para el cielo, que su papá va para el cielo, que su mamá va para el cielo. A todo mundo llevan al cielo, pero el Señor nos dice aquí que el cielo sería para todos esos que andan en transgresión y que no tuvieron aquí a Cristo en sus cuentas ni a Dios en sus planes. Dice que para ellos sería un lugar de tortura, que ansiarían ocultarse de la presencia de aquel que es su luz y el centro de su gozo. Dice, no es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los malvados. Ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse del rostro de aquel que murió por salvarlos. Esa es la triste historia de nuestra vida, de nuestro mundo. No hay tiempo, pero sí queremos vida nueva, sí queremos año nuevo, sí queremos vida nueva. Eso es lo que la gente quiere. ¿Todo cómo? Todo instantáneo, por obra y gracia de ¿quién? De Birloque. Pero eso no es así en el Señor. El Señor dice que tenemos que renovar nuestra vida, acercarnos a Él, como leímos ahí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es lo que nos dice el Señor, nueva criatura, como nos dice acá el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 22, nos dice el Señor allí que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
el viejo hombre, el viejo hombre del año viejo, tenemos nosotros que empezar a renovarlo a partir de hoy, a partir que nuestra vida, cuando nos llegó la luz, cuando nos llegó el conocimiento de Dios, yo tengo que empezar a ser una persona que diferente, distinta. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tengo que empezar a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya no voy a malgastar el dinero que tanto trabajo cuesta conseguirlo en tabaco, en alcohol, en narcóticos, en todos esos venenos lentos pero seguros. Ya mi boca va a hablar es palabras que edifiquen, como nos lo dice aquí el Señor. Dice: renovados en el espíritu de vuestra mente. Cambiar mentalidad en mi proyecto de vida. Dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el Señor aquí: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos misericordiosamente, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la vida nueva que el Señor quiere que se lleve a cabo en nuestra vida, como dice allá el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 1, nos dice el Señor que con un ruego, nos dice Él: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el Señor nos está diciendo es presentar nuestros cuerpos. Ya no son chivos, ya no son corderos, ya no son vacas lo que hay que matar. Ahora hay que presentar es nuestro sacrificio, debe ser nuestro cuerpo vivo, santo, igualmente como era ya, agradable a Dios, y que ese es nuestro culto que racional. Ya no es el animal irracional el que se mataba. Ahora aquí el sacrificio debe ser vivo, con un ser que racional, consciente, sabedor y conocedor de sus deberes, de sus derechos, y conocedor también de todo lo que entraña el pecado en la vida de los seres humanos, y cómo viene una vida eterna, pero también viene una muerte eterna. Dice el Señor: no os conforméis a este mundo. Ya no podemos conformarnos a este mundo. Mundo es una cosa distinta al reino de Dios. El mundo es la manera y la forma de los hombres a hacer su voluntad. El reino de los cielos es donde se hace la voluntad de Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio voluntad, nos dio fuerza de voluntad, nos dio dominio propio, nos dio memoria, nos dio conciencia, nos dio autocrítica, nos dio el Señor, queridos amigos, amor para apreciar la vida. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Entender, comprender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y hacerlo para agradarlo. La vida eterna, dice el Señor, está aquí con nosotros. Cuando creamos que Cristo es nuestro Salvador, dice: el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira del Padre está sobre él, no verá la vida. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso el Señor nos habla ya en el libro de Marcos cómo debe ser esto, en enseñar, conocer. El Espíritu Santo está para este trabajo, cuando no hay quien lo haga. Allá en el libro de Marcos capítulo 16, oiga lo que dice el Señor: y les dijo a los discípulos: id, predicad, enseñad por todo el mundo el evangelio a toda criatura. Hay que enseñar a la gente, hay que decirle, como estamos hablándole a ustedes aquí, abriendo la palabra de Dios, enseñarle. Y dice el Señor: y el que creyere y fuera bautizado
ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es, o lo toma, después de que la gente oyó esto, ya tiene que tomar su decisión, o sí, o perdición eterna, o la vida, o la muerte eterna. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Romanos, en el capítulo 6, que después de, no es como el Papa, que nació el niño y van y lo bañan, le echan un poquito de agua, y ya ese quedó escrito allí en los libros del, del sistema romano papal como católico. Ya este es católico, ya este es católico, sí, una iglesia que crece biológicamente, no como dijo el Señor allá enseñándoles. ¿Qué va a saber un niño sin dientes, sin conocer el idioma, sin saber quién es su mamá, quién es su papá, sin saber quién es ese señor vestido de negro, que si es bueno, si es malo, no conoce el idioma, no sabe de qué está hablando, no sabe qué están haciendo con él allí? Eso no es lo que dice el Señor. El Señor dice que hay es que enseñar, y después cada uno tome su decisión, lo tomo o lo dejo, sencillo. Y dice aquí el versículo 3 del capítulo 6 de Romanos, dice: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esos segundos que pasamos debajo del agua, allí como manda el Señor, es bautizo, quiere decir es sumergir. Bautizo en griego quiere decir sumergir. Es una muerte líquida, una tumba líquida la que el Señor nos hunde allí de manera simbólica, y nos levantamos. Morimos allí en Cristo, en esa tumba líquida, cuando lo aceptamos a Él, y cuando nos levantamos, nos dice el Señor aquí: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Es en vida nueva como el Señor quiere que andemos nosotros, no en ningún cuento del año nuevo. No hay ningún año nuevo. El tiempo es el mismo. ¿O será que las horas y los segundos serán distintos? ¿O será que las semanas serán más cortas o más largas? ¿O será que los meses serán de diferente tiempo que el año que pasó? No, queridos, es vida nueva. Dice que quiere el Señor es que la vida tuya y mía sea lo nuevo a partir de hoy. Querido amigo, te la envío gratis para que lea con los niños, con los jóvenes. Que lea, papá, mamá, con los niños, con los jóvenes. Pregunta: ¿cómo se obtiene el ministerio de curación? Y de paso apoya este ministerio para enviar cientos de estos a nuestros amigos. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, que la Biblia se puede entender. Cristo viene, la eternidad está aquí encima de nosotros. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre